Necesito espacio. Tal vez deberíamos darnos un tiempo. Eres demasiado controlador. Luego, mi esposa se quitó el anillo de casada antes de su viaje de chicas. Yo le respondí, no te preocupes. Disfruta de tu último viaje con él. La lluvia no había cesado en todo el día. Yo estaba de pie en la entrada de nuestro modesto chalet en las afueras de Madrid, el tipo de lugar donde los vecinos te saludan desde detrás de sus vallas blancas, viendo cómo la tormenta se acercaba a través del ventanal. La casa olía a restos de comida a domicilio y a hojas mojadas. Entonces escuché el clic de la puerta principal. Alba entró con su paraguas goteando, las mejillas enrojecidas por el frío, y colgada sobre sus hombros llevaba una chaqueta de cuero de hombre. No era una prenda de moda elegante. Esta cosa tenía peso. Era el tipo de desgaste que provenía de años de uso, no de un perchero del Corte Inglés. Ni siquiera esperé. ¿De quién es esa chaqueta? Ella se detuvo en seco, parpadeó. Su expresión apenas cambió. Es de Beatriz. Bueno, del novio de Beatriz. Me dio frío al salir del trabajo. Él me la prestó. Crucé los brazos lentamente. El novio de Beatriz, el que vive en Barcelona. Alba dudó un segundo de más. Estaba de visita. Me recogió en la oficina hoy. Me acerqué, bajando la voz. Así que Beatriz llevó a su novio a recogerte y terminaste con su chaqueta, no con la de ella. La voz de Alba se afiló. ¿Por qué me interrogas de esta manera? Es solo una chaqueta, Diego. No parpadeé. No, Alba. Una chaqueta es algo que tiras en el asiento trasero. Esta la llevabas puesta como si te perteneciera. Ella resopló por la nariz, forzando una sonrisa. Siempre haces esto. Tomas un pequeño detalle y lo retuerces hasta convertirlo en una historia enorme, porque mientes como si fuera tu segunda naturaleza. Le solté de golpe. Eso la hirió. Su sonrisa se desvaneció. Mira, me he mantenido callado, Alba, paciente. Pero esta noche entraste a esta casa oliendo a la colonia de otra persona y usando la chaqueta de otro hombre. ¿Y crees que simplemente lo voy a dejar pasar? Estás siendo paranoico, dijo fríamente. Y tú estás siendo descuidada, le repliqué. ¿Crees que no me doy cuenta cuando escondes algo? Se volvió hacia las escaleras, con la voz tensa. No voy a discutir esto contigo ahora mismo. Por supuesto que no, porque no me tragué tu historia y no pensaste tan a futuro. Se detuvo a mitad de camino y me miró. ¿Quieres saber la verdad, Diego? Asfixias todo lo que tocas. Por eso miento. Me quedé helado. Sus palabras flotaron en el aire, cortando profundamente. Alba apartó la mirada rápidamente, como si no hubiera querido decirlo en voz alta. Luego, con una voz más suave, solo quería evitar una pelea. La miré fijamente, con la mandíbula apretada. Entonces, tal vez no deberías llegar a casa vistiendo la mentira de otro. Se estremeció, pero no respondió. Simplemente se dio la vuelta y subió las escaleras lentamente, como si no quisiera ser escuchada, pero no lo suficientemente rápido como para ser inocente. Me quedé allí, en el pasillo oscuro, con el sonido de la lluvia golpeando el tejado sobre nosotros, sabiendo una cosa con certeza. Esa no era solo una chaqueta. Era el comienzo de algo de lo que ninguno de los dos podría regresar. A la mañana siguiente, la lluvia había cesado, pero el cielo seguía pesado, gris, estirado y fino como una tela gastada. No dormí mucho. Había pasado la mayor parte de la noche mirando al techo, con la chaqueta tirada sobre el banco a los pies de nuestra cama como si fuera un arma cargada. Alba no dio las buenas noches. Se quedó en su lado de la cama, deslizando el dedo por la pantalla de su móvil en silencio, hasta que ésta se oscureció. Esperé a que se fuera a trabajar antes de coger la chaqueta e irme. Beatriz vivía en el otro extremo de la ciudad, en un tercer piso sin ascensor, en un bloque de apartamentos de ladrillo, visto que siempre olía a tostadas quemadas y a incienso. No éramos exactamente amigos íntimos. Ella y Alba se conocían desde la universidad, pero siempre tuve la sensación de que a Beatriz yo le caía mejor, en teoría, que en persona. Toqué el timbre. Pasó un momento. Luego, su voz crepitó a través del telefonillo. «Hola, Beatriz. Soy Diego». Otra pausa, más larga esta vez. «¿Va todo bien? Necesito preguntarte algo en persona». La puerta zumbó al abrirse.
Cuando abrió la puerta de su piso, Beatriz llevaba unas mallas y una sudadera holgada, con el pelo recogido hacia atrás. Parecía sorprendida, incluso preocupada, pero no alarmada. Sostuve la chaqueta en alto antes de que pudiera decir nada. ¿Reconoces esto? Beatriz levantó una ceja. Vaya, buenos días para ti también. Alba la llevaba puesta anoche, dijo. ¿Es tuya o de tu novio? Beatriz volvió a mirar la chaqueta, esta vez más de cerca. Frunció el ceño. Esa no es de Marcos. No he visto esa chaqueta en mi vida. Me quedé allí con la mandíbula apretada. Así que no te la pidió prestada a ti. No, dijo Beatriz lentamente, cruzándose de brazos. Pero sí pasó por aquí unos minutos ayer. Dejó unos papeles del trabajo. ¿Iba alguien con ella? Beatriz ladeó la cabeza. Estaba sola. ¿Por qué? Asentí una vez, apretando los labios. La confirmación me golpeó duro, aunque en el fondo ya lo sabía. Beatriz se apoyó en el marco de la puerta, con la voz ahora más suave. Diego, ¿va todo bien entre vosotros dos? No respondí de inmediato. Doblé la chaqueta sobre mi brazo como si de repente pesara 25 kilos. Me mintió, dije finalmente, mirándola directamente a la cara. Beatriz guardó silencio un momento, y luego dijo con cuidado. Alba ha estado rara últimamente. No quería decir nada, pero las últimas veces que hablamos ha estado distante, un poco a la defensiva. Supuse que era estrés laboral. Sí, murmuré, estrés laboral. Me di la vuelta para irme. Gracias, Beatriz. Ella extendió un poco la mano. Diego, si está pasando algo, no dejes que se pudra. Asentí con rigidez. No lo haré. Bajé esos escalones de hormigón sin decir una palabra más. Afuera, el cielo empezaba a lloviznar de nuevo, una fina niebla que se posaba sobre mi parabrisas. Al volver a mi coche, tiré la chaqueta en el asiento del copiloto. Aterrizó con un golpe sordo, como si finalmente se hubiera rendido ante la mentira. Agarré el volante durante un momento antes de arrancar el coche. El motor ronroneaba suave y constante, pero mis pensamientos eran un caos de bordes afilados. La rabia silenciosa que se acumulaba en mi interior no era ruidosa, no gritaba, simplemente estaba ahí, inmóvil, fría y creciendo. No sabía a quién le pertenecía la chaqueta, pero sabía que no pertenecía a mi casa. Esa tarde, esperé. Me senté en la isla de la cocina de nuestra casa silenciosa, fingiendo revisar correos electrónicos, mientras la chaqueta colgaba en el respaldo de una silla a simple vista, como un testigo llamado a declarar. El suave tic-tac del reloj de pared era el único sonido hasta que escuché el coche de Alba entrar en el garaje. Sus pasos se acercaron a la puerta. Mi pulso no se aceleró. No, ya había superado eso. Esto ya no era sorpresa. Era algo más lento, más afilado. Entró con ese habitual levantamiento de barbilla, dejando caer su bolso en la mesita de la entrada como si no hubiera pasado nada. En el momento en que vio la chaqueta, sus ojos se clavaron en ella y por un segundo su máscara se cayó. Luego volvió a su lugar. Fría, pulida. ¿Has dejado eso ahí fuera?, preguntó a la ligera, como si estuviera hablando de un trapo de cocina. No sonreí. ¿Te refieres a la chaqueta que dijiste que te prestó Beatriz? Se encogió ligeramente de hombros y abrió la nevera. Sí, no tenías que sacarla. Iba a devolverla. Me levanté lentamente. Qué curioso, porque yo la he devuelto hoy. Su espalda se tensó ligeramente. Rodeé la isla, colocando mis manos en la encimera entre nosotros. Vi a Beatriz, dije claramente. Conduje hasta su casa. Le entregué la chaqueta. Parecía confundida. Dijo que no era suya. Dijo que tampoco era de su novio. Alba se quedó paralizada, con una mano aún sosteniendo una botella de agua con gas. No dijo nada por un momento, luego soltó una risa débil. Bueno, tal vez se olvidó. Es un poco despistada. Ya sabes cómo es, ¿verdad? Alba, le dije, manteniendo mi voz calmada. Ella no se olvidó. Estaba segura. Alba se dio la vuelta, encontrando finalmente mi mirada. Su expresión era indescifrable, fría, ensayada. Cruzaste toda la ciudad solo para comprobar lo que te dije. Asentí. Me mentiste a la cara. No quería pelear, dijo rápidamente, dejando la botella con más fuerza de la que pretendía. Siempre exageras, Diego. Sacas conclusiones precipitadas.
No escuchas. No intentes darle la vuelta a esto en mi contra, le dije. Mi voz no estaba elevada, pero cortó la cocina como una cuchilla. Mentiste sobre de dónde salió la chaqueta, sobre con quién estabas, y ahora lo estás tergiversando como si yo fuera el problema. Apretó los labios y negó con la cabeza, alzando la voz. Porque cada vez que digo algo que no te gusta, actúas como si hubiera cometido un crimen. Tenía frío. Cogí una chaqueta y no quería que me interrogaran por ello. Así que dije que era de Beatriz. Eso es todo. ¿Quieres destruir nuestro matrimonio por una chaqueta? La miré fijamente. ¿Es eso lo que crees que es esto? La chaqueta. A Alba le temblaban las manos ahora, pero su voz se abrió paso. Te has obsesionado. No confías en mí y siempre estás vigilando. Necesito espacio, Diego. Espacio, repetí, atónito por la naturalidad con la que lo dijo. ¿Quieres espacio de mí? Porque te pregunté quién te dio una chaqueta. No, porque estoy cansada de caminar sobre cáscaras de huevo. Estalló. De ser observada, juzgada. Lo he estado pensando durante un tiempo. Tal vez necesitemos darnos un tiempo. Eso me golpeó de lleno en el pecho, pero no dejé que se notara. Simplemente respiré lentamente y dije, entonces llama a un abogado. Los ojos de Alba se abrieron de par en par. ¿Qué? Dijiste que lo habías estado pensando. Dije, con voz firme, así que deja de pensar. Si quieres espacio, ve a pedir el divorcio. Parpadeó, sorprendida por lo rápido que lo había dicho. Diego, espera, no quise decir. No quisiste decirlo en voz alta. Le dije, pero lo pensaste. Así que no lo uses como una amenaza. Si has terminado, simplemente dilo. Su voz se suavizó, quebrándose en los bordes. No he dicho que haya terminado. Dejé que eso colgara allí durante un largo momento. Nos quedamos allí en la cocina, rodeados por el olor a ajo de la cena de anoche, el zumbido bajo de la nevera y algo más, mucho más pesado. No te engañé, susurró de repente. Es la chaqueta de mi compañero de trabajo. No quería lidiar con tus celos, así que entré en pánico. Mentí. Eso es todo. ¿Nombre? Dije. ¿Cuál es su nombre? Ella dudó. No me moví. Miró hacia abajo. Héctor, Héctor, ¿qué? Volvió a mirar hacia arriba. Desafiante ahora. ¿Por qué importa eso? Porque si ahora estás diciendo la verdad, no deberías tener nada que ocultar. Alba dio un paso atrás. Esto es una locura. No voy a darte una lista de todos con los que hablé esta semana, como si estuviera bajo interrogatorio. Asentí una vez. Entonces, hemos terminado aquí. Se mordió el labio, luciendo sorprendida. No lo dices en serio. No respondí. Se dio la vuelta y luego volvió a mirarme. Diego, lo juro. Simplemente no quería otra escena. No pensé que la chaqueta importara. No importaba, dije en voz baja. La mentira, sí. Alba me miró fijamente durante unos segundos más como si quisiera decir algo más, algo real, pero fuera lo que fuese, se lo tragó. Luego salió de la cocina y no la seguí. Pasaron 3 días como el humo a través de una ventana rota, silenciosos, serpenteantes y cargados de tensión. Alba y yo nos movíamos por la casa como si fuéramos invitados en la casa de otra persona, educados, cuidadosos, sin emociones. Ya no había peleas, pero eso no significaba paz, significaba distancia. Dejó de dejar su taza de café en el fregadero. Yo dejé de preguntar a dónde iba. Nos cruzábamos en el pasillo como compañeros de trabajo que una vez compartieron algo real y ya no se atrevían a mirarlo. Luego, un jueves por la tarde, justo antes del atardecer, llegué a casa y encontré su maleta junto a la puerta. Estaba sentada en el borde del sofá con su teléfono boca abajo a su lado, con las manos entrelazadas, como si hubiera ensayado lo que venía. «Hola», dijo. Demasiado informal. Miré la maleta. «¿Vas a alguna parte?» Se levantó lentamente, quitándose una pelusa invisible de los vaqueros. «Sí, solo por unos días. Un viaje de chicas. Beatriz y algunas de las otras chicas han planeado un viaje rápido a la costa». Levanté una ceja. Beatriz, la que aparentemente es tan despistada que olvidó su propia chaqueta. La sonrisa de Alba vaciló. ¿De verdad te vas con Beatriz?, pregunté, acercándome un poco más. ¿O es solo otro nombre comodín que crees que no voy a comprobar? Sus ojos brillaron por un segundo.
No hagas esto. ¿Hacer el qué? Dije, con mi voz uniforme. Hacer preguntas o notar cuando mi esposa me miente a la cara y luego se va de la ciudad con una maleta y una coartada inventada. Caminó hacia la puerta y agarró el pomo como si le diera fuerza. Necesito aire. No, dije, apoyándome en el marco. Necesitas una salida. Alba miró por encima del hombro, con expresión cautelosa. Diego, no estoy huyendo. Has hecho la maleta sin decir una palabra. Eso no son unas vacaciones. Eso es un plan de escape. No respondió. Me hice a un lado lentamente como si le diera permiso para seguir mintiendo. Si te quieres ir, Alba, entonces vete. Pero no finjas que esto es algo distinto de lo que es. Sus dedos se apretaron en el pomo. Ya no puedo respirar aquí. Cada conversación parece una trampa. Ni siquiera me reconozco a mí misma. Sí, le dije. Eso es lo que pasa cuando traes el olor de otra persona a casa y finges que es perfume. Se estremeció, pero aún así no se detuvo. Abrió la puerta a medias, deteniéndose bajo la luz que se filtraba desde el porche. El aire exterior era fresco, más frío de lo que debería ser para principios de primavera. Solo necesito pensar, dijo. Aclarar mi cabeza. Asentí una vez lentamente. Tómate tu tiempo, pero entiende esto. Cada vez que te alejas, en lugar de enfrentarte a mí, estás decidiendo quiénes somos. Alba giró la cabeza ligeramente, con los ojos vidriosos. No quería que las cosas llegaran a este punto. Ya, dije. Yo tampoco, dudó. Luego salió. La puerta se cerró suavemente con un clic detrás de ella. Un sonido suave que fue más fuerte que cualquier portazo. No la seguí. Me quedé en el silencio, mirando el espacio vacío junto a la puerta donde había estado la maleta. No era solo la maleta lo que había desaparecido. Era la última ilusión de que todavía lo estábamos intentando. El día después de que Alba se fue, llamé a alguien que nunca pensé que necesitaría. Arturo Vargas, un investigador privado recomendado por un compañero de trabajo que había pasado silenciosamente por su propia tormenta el año anterior. Arturo no era llamativo. Apareció en la cafetería con una camisa de franela y vaqueros, bebiendo café solo como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Pero cuando deslicé la foto de Alba por la mesa, el cambio en su expresión fue instantáneo, centrado y agudo. ¿A dónde se dirige?, preguntó. Dijo que es un viaje de chicas a algún pueblo de la costa. Dijo que Beatriz lo planeó. Respondí. Levantó una ceja. ¿Y Beatriz? No sabe nada al respecto. Asentí. Parecía sorprendida cuando se lo mencioné. Creo que intentaba no involucrarse. Arturo deslizó la foto dentro de su carpeta. Muy bien, la vigilaré. 3 días, tal vez menos. Tenía razón. Solo tardó 2 y medio. Para cuando llamó, yo estaba paseando por la casa como un fantasma. Alba no me había enviado ningún mensaje de texto. Ni siquiera un desganado he llegado bien. Solo silencio. Me encontré con Arturo fuera de su oficina justo al mediodía. Cielo encapotado, viento frío. No se anduvo con rodeos. Simplemente me entregó un sobre. Todas las fotos tienen la marca de tiempo. La ubicación está en la parte de atrás, dijo. Y hay otra cosa que deberías saber. El tipo con el que está no es de aquí. Mi contacto hizo una búsqueda rápida. No hay registros en el sistema. Sin visado, sin permiso de trabajo, nada. En lo que respecta al gobierno, él no debería estar aquí. Miré el sobre en mis manos como si pudiera explotar. ¿Estás bien?, preguntó Arturo. Asentí, con la garganta apretada. Lo estaré. Me dio un firme apretón de manos y me dejó solo en el aparcamiento. El sobre aún sin abrir. No me subí al coche de inmediato. Me quedé allí, con los dedos temblando ligeramente mientras abría la solapa. La primera foto fue como un puñetazo en el estómago. Allí estaba ella, Alba, llevando ese vestido de verano que no le había visto en un año, el que solía decir que la hacía sentir ligera. Estaba en una playa, riendo, enredada en los brazos de un hombre que yo no reconocía, con barba corta, una camiseta de cuello panadero medio desabrochada, y la boca de ella estaba sobre la de él como si hubiera olvidado cómo se sentía siquiera volver a casa. La siguiente foto, ella en una tumbona, descansando su cabeza sobre el pecho de él, sus dedos trazando círculos en su brazo, sin anillo,
ni siquiera la tenue marca de bronceado donde solía estar. Foto tras foto, eran íntimos de una manera que no solo insinuaba traición, lo gritaba. Y a través de todo ello, Alba se veía relajada, sin preocupaciones, como si no hubiera dejado a un marido atrás. Me senté en el asiento del conductor. Las fotos se esparcieron por mi regazo. No lloré, no grité, simplemente miré. Y en ese silencio entumecido, algo dentro de mí se endureció. Él había escrito una breve nota en la última página. El sujeto parece completamente despreocupado, no hace ningún intento de ocultar nada. Eso suele ser una señal de que ya han cortado lazos. Conduje a casa, con el sobre abrochado, en el asiento del copiloto a mi lado, como un compañero cruel. De vuelta en la cocina, extendí las fotos sobre la encimera, estudié cada imagen, como si fuera una prueba, en un caso del que nunca acepté formar parte. Pero el jurado había deliberado, y la verdad era más fría de lo que jamás había imaginado. Pero me dio claridad. No estaba loco, no estaba paranoico. Me habían mentido, y ahora sabía exactamente a qué me enfrentaba. Esa noche, la casa no se sentía como mía. Estaba tranquila, sí, pero no el tipo de tranquilidad a la que te acostumbras después de años de vivir con alguien. Esto era más vacío, un espacio muerto. La ausencia de Alba antes significaba que ella volvería. Ahora, cada rincón en el que no estaba, me recordaba que se había ido y, lo que es peor, que había seguido adelante, antes incluso de decirme que quería hacerlo. Me senté en el salón mirando mi móvil, sin deslizar la pantalla, solo mirando. El sobre de Arturo seguía en la mesa, pero las imágenes estaban grabadas en mi cerebro. Alba en esa playa, sus dedos en el pelo de ese hombre, sus ojos cerrados, su boca abierta contra la suya. No era cosa de una sola vez. El lenguaje corporal lo decía todo. Esta era una mujer que no tenía miedo de ser vista. Quería ser vista. Abrí sus redes sociales, sin esperar nada. No había publicado en días, pero luego recordé que solía grabar todo, historias, clips, filtros, pero últimamente también había estado callada, demasiado callada. Así que revisé nuestra antigua carpeta compartida, esa en la que solíamos dejar caer nuestros videos de viajes favoritos. Ella no sabía que seguía sincronizada. Y ahí estaba, un clip corto subido esa mañana. Alba sonriendo en un chiringuito de playa, con las gafas de sol en la cabeza, el viento en el pelo. Se estaba grabando a sí misma y a ese mismo hombre de las fotos. Se inclinó hacia él. Él le rodeó la cintura con el brazo y luego, con una risita, lo dijo: sin anillo, sin reglas, ¿verdad? Él sonrió con suficiencia. Ella volvió a reír. El vídeo se cortó justo ahí. No me moví durante un minuto entero, la mandíbula bloqueada, la espalda rígida. Luego me levanté, subí las escaleras, abrí el cajón de nuestra cómoda, y allí, escondido debajo de unos recibos viejos y tarjetas de Navidad, estaba su anillo de compromiso. No lo había perdido, lo había guardado. Lo sostuve en la palma de mi mano por un segundo, luego lo coloqué sobre un fondo blanco liso en la mesita de noche y le saqué una foto. Me volví a sentar, adjunté la foto a un mensaje de texto y escribí: ¿olvidaste algo? Tardó menos de 5 minutos en responder. Diego. Oh, debí quitármelo en la playa. Olvidé volver a ponérmelo. No pasa nada. Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo. Luego le escribí de vuelta: disfruta de tu último viaje con él, y le di a enviar. Bloqueé el número justo después, sin burbujas de escritura, sin poder echarse atrás, solo silencio. Un silencio limpio y real. Me recosté en el sofá, con el anillo aún a mi lado. Y por primera vez desde que empezó todo este lío, no sentí que estuviera perdiendo algo. Sentí que finalmente estaba dejándolo ir. El teléfono sonó menos de un minuto después de que bloqueé su número. No mi móvil. No, Alba era más inteligente que eso. Llamó al teléfono fijo, el que casi nunca usábamos. Pensé en desenchufarlo una docena de veces. Esa noche deseé haberlo hecho, pero contesté: diga, Diego. Su voz era frenética. Diego, no cuelgues. No dije nada. Tomó mi silencio como permiso para continuar. Acabo de recibir tu mensaje. Por favor, lo has entendido todo mal. El chico no es quien tú crees. Se llama Tomás. Es solo un guía local.
Me apoyé en la encimera, mirando por la ventana de la cocina. La luz del porche brillaba sobre la hierba húmeda, proyectando sombras alargadas. Un guía turístico, dije sin emoción. Sí, se apresuró a decir. Beatriz iba a venir. Canceló en el último minuto. El hotel le encargó a él que me ayudara a moverme. No es lo que parece. Dejé que eso colgara en el aire por un momento. He visto las fotos, Alba. Las fotos pueden mentir, dijo ella, con la voz quebrada. ¿No conoces el contexto? ¿Y el video? Pregunté. En el que dices, sin anillo, sin reglas, mientras estás pegada a él, como si fuera tu nuevo hogar. Se quedó en silencio. Luego un susurro. ¿Has visto eso? Sí. Otra pausa. Luego su voz se suavizó hasta convertirse en algo pequeño y desesperado. Diego, por favor. Cometí un error. No, le dije con calma. Tomaste una decisión. Su respiración se entrecortó. No sabes cómo ha sido esto para mí. Me sentía tan sola, tan asfixiada, como si todo en nuestro matrimonio se tratara de lo que yo no podía hacer, ¿verdad? No estaba buscando nada cuando llegué aquí, lo juro. No lo hagas, dije bruscamente. No reescribas esto en tiempo real. Me mentiste a la cara repetidamente. Entré en pánico. Vale, suplicó. No tenía intención de meterme en nada. Simplemente ocurrió. Y se supone que eso lo hace mejor. No lo sé, dijo rápidamente. Pero es la verdad. Quería espacio para pensar. Por eso vine aquí. Pero cuando llegué aquí, él fue amable. Me escuchó. Me reí una vez. Un sonido hueco y amargo. Sí, seguro que lo hizo. Por favor, Diego. No quiero que esto termine así. Hemos pasado por demasiado. La corté. Ya se ha acabado. Simplemente no te diste cuenta hasta que lo puse en palabras. Hubo una pausa tan larga que casi pensé que había colgado. Luego, suavemente, ¿hay algo que pueda decir para arreglar esto? Miré alrededor de la cocina, las fotos nuestras en la nevera, las tazas de café aún emparejadas en el armario como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Podrías haber dicho algo antes de volar allí abajo para probar cómo se sentía la libertad, dije. Ahora te la puedes quedar. Volveré a casa, susurró. ¿Podemos simplemente hablar? No, dije. No lo haremos, Alba. No grité, no maldije. Simplemente lo dije claro y sin emoción. Esto se ha acabado. Jadeó como si la palabra la hubiera golpeado físicamente. Luego colgué. Desenchufé el teléfono fijo y la bloqueé en cada aplicación, en cada dispositivo. Luego me quedé en el centro del salón, donde su aroma aún se aferraba débilmente a la manta del sofá, y respiré profundamente por primera vez en semanas. No arreglaba nada, pero me decía que finalmente había terminado de esperar a que me amara como si yo no fuera un segundo plato. La casa estaba en calma, la tormenta había pasado, y el silencio que siguió era exactamente lo que necesitaba. Eran poco más de las 8 de la mañana cuando escuché el golpe, y no del tipo suave y vacilante. Este fue apresurado, frenético, repetido. Lo supe antes de abrir la puerta, y no me equivoqué. Alba estaba allí de pie en el porche, todavía con la misma ropa de lino de su viaje, arrugada, húmeda por la niebla matutina. Llevaba el pelo recogido en un moño suelto, y tenía los ojos hinchados, rojos, atormentados. Estaba agarrando la misma maleta con la que se había ido, solo que esta vez parecía que no tenía fuerzas para llevarla un paso más. Diego, susurró. Su voz se quebró, como si algo dentro de ella se hubiera hecho añicos. Por favor, no me aparté. Ella empujó hacia adelante, de todos modos. No sabía a dónde más ir, dijo, mirándome, con el labio inferior temblando. Pensé que tal vez si me veías cara a cara me escucharías. Puse una mano en el marco de la puerta. Tienes 5 minutos. Su respiración se atascó. Vale. Entró lentamente, con los ojos escrutando la casa, como si esperara reconocer algo familiar. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Eso de alguna manera lo hizo peor. Me equivoqué, dijo rápidamente. Mentí, rompí tu confianza. Dejé que todo se saliera de control y ya ni siquiera me reconozco a mí misma. No dije nada. Lo terminé, añadió. Con él, ni siquiera le dije que me iba. Simplemente hice las maletas y me fui en medio de la noche. Él no importa, Diego.
Nunca importó. Tú importas. Esta casa. Nosotros importamos. Crucé los brazos. Tomaste esa decisión después de que te pillé. Asintió, mordiéndose el labio. Sí, porque fui demasiado estúpida para ver lo que estaba destruyendo hasta que ya estaba hecho pedazos. Dejó caer la maleta. Golpeó el suelo con un sonido sordo. Cayó de rodillas. Haré cualquier cosa, dijo, con la voz vacía de desesperación. Iré a terapia. Dejaré mi trabajo. Me mudaré un tiempo. Si quieres, empezaré de cero. Solo, por favor, no nos tires a la basura. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Me miró con unos ojos tan abiertos, tan rotos. Casi no la reconocí. Seré la esposa que se suponía que debía ser, susurró. La miré durante mucho tiempo y luego dije lentamente, ya fracasaste en eso. Su respiración se entrecortó. Intentó alcanzar mi mano, pero di un paso atrás. Diego, por favor. Juro que no fui allí planeando hacer nada de esto. Me sentía perdida. No pregunté por qué, la interrumpí. Y no voy a jugar a ser el terapeuta de la mujer que abandonó sus votos, su hogar, y luego me rogó que lo olvidara, una vez que todo se desmoronó. Se quedó arrodillada, temblando. No quiero perderte. Ya lo hiciste. Me di la vuelta y abrí la puerta. Por un momento, simplemente se quedó allí, sentada mirando el suelo de madera, como si esperando lo suficiente yo fuera a cambiar de opinión, pero no lo hice. Vete, dije. Le temblaban las manos mientras se levantaba. Se secó la cara, recomponiéndose con la poca dignidad que le quedaba, y recogió su maleta. En la puerta, se volvió. ¿De verdad es este el final? La miré a los ojos por última vez. Sí, le dije. Lo es. Y cerré la puerta tras ella. Sin gritos, sin despedidas dramáticas, solo un clic silencioso, y luego un silencio del tipo que ya no dolía. Era un miércoles, a media mañana. La luz tranquila del sol se filtraba a través de las persianas en líneas limpias y silenciosas. Acababa de terminar mi segunda taza de café y estaba a la mitad de limpiar el garaje cuando escuché el timbre. No esperaba a nadie. Me limpié las manos en una toalla y me dirigí a la puerta principal. Cuando la abrí, él estaba allí parado, el hombre de las fotos, al que Alba había besado como si yo nunca hubiera existido, el que la sostuvo en esa playa, mientras yo estaba en casa, pensando que solo necesitaba tiempo. De cerca, era más joven de lo que esperaba. Unos 20 y tantos, tal vez. Barba corta, ojos oscuros, un poco sin afeitar, vistiendo una chaqueta demasiado fina para la temporada. Tenía las manos entrelazadas nerviosamente frente a él. Parecía un niño esperando fuera de la oficina del director. ¿Diego?, preguntó. No respondí, solo lo miré. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. ¿Eres Diego? Todavía. Mi nombre es Rafael, dijo, con voz baja, con acento, pero clara. Escucha, por favor, solo quiero hablar. No abrí más la puerta, no lo invité a entrar. Tienes unos 30 segundos, dije secamente. Sus ojos se movieron rápidamente por el porche, como si no estuviera seguro de si quedarse o correr. Luego habló rápido. Sé que descubriste quién soy por el informe, el problema de inmigración. Me quedé en silencio. Te pido por favor que no sigas adelante con eso, dijo. No estoy aquí para pelear ni causar problemas. No sabía que Alba estaba casada cuando la conocí. Me dijo que estaba separada, que las cosas entre vosotros se habían acabado. Esbocé una sonrisa amarga. Suena a ella. Negó con la cabeza rápidamente. Te juro que no lo sabía. Y cuando me enteré, le dije que hablara contigo para arreglarlo, pero seguía volviendo. Crucé los brazos. Y ahora estás aquí. ¿Por qué? Miró hacia abajo. Porque tengo una hermana. Ella también está aquí, sin papeles. Está enferma, muy enferma. Me necesita. Trabajo cobrando en negro. Pago sus facturas. Le compro sus medicinas. Si me deportan. Se apagó su voz. Me quedé mirándolo. Dejé que el peso de sus palabras flotara ahí por un instante. Luego, negué con la cabeza. Si eso fuera cierto, dije fríamente, estarías trabajando, no jugando a las casitas con la mujer de otro hombre en unas vacaciones frente al mar. Eso le dio duro. Se estremeció. No lo negó. Simplemente se quedó allí, tragándose cualquier defensa que le quedara. Continué. Viniste aquí con lágrimas en la voz.
pero no parecías muy en conflicto cuando ella estaba en tu regazo, llamándose a sí misma libre y feliz. Así que ahórrate el acto de santo. Sabías lo suficiente como para disfrutar de lo que no era tuyo. Negó con la cabeza, mirando hacia abajo. Nunca quise hacerte daño. No me hiciste daño a mí. Dije, ella lo hizo. Levantó la vista, confundido, tal vez incluso esperanzado por un segundo, pero yo no había terminado. No voy a retirar nada. Le dije, tomaste tus decisiones, y si tu situación es real, y eso es un gran sí, deberías haber pensado en eso antes de entrar en mi matrimonio como si fuera un alquiler informal. Abrió la boca, pero levanté una mano. No, por un momento. No se movió. Luego asintió una vez. Lo entiendo, dijo en voz baja. Se dio la vuelta y bajó los escalones del porche, con los hombros caídos, tirando de una maleta detrás de él. Lo observé hasta que llegó a la acera. No me sentí bien, no me sentí cruel, simplemente me sentí terminado. Y por primera vez, desde que Alba salió con su maleta, sonreí solo un poco. Había pasado una semana desde que se firmaron y presentaron los papeles del divorcio. Una semana desde que salí de ese juzgado, sin nada en las manos, pero con todo de nuevo bajo mi control, sin amargura, sin súplicas, sin mirar atrás. Esa mañana me encontré con Arturo, el investigador privado, en una tranquila cafetería cerca de los juzgados. Ya estaba sentado en una mesa de la esquina, bebiendo algo demasiado oscuro y demasiado fuerte para esa hora del día. Me hizo una señal con un asentimiento de cabeza para que me acercara. «Solo, sin azúcar, ¿verdad?», preguntó, deslizando una taza por la mesa hacia mí. «Como siempre», dije, sentándome. «Dijiste que tenías algo». Arturo se recostó en su silla, con los brazos cruzados. «Rafael se ha ido», dijo sin rodeos. «Inmigración lo recogió hace 2 días. Sin papeles, sin visado, nada. Ya está en un avión». Parpadeé una vez, así de rápido. «Supongo que lo estuvieron vigilando durante un tiempo». «Tu informe simplemente lo puso en lo alto de la lista». Miré mi café por un momento, sin satisfacción, sin culpa tampoco, solo confirmación. Arturo añadió, y la historia de la hermana enferma fue inventada. Sin registros médicos, nadie que coincida con su descripción en ninguna dirección conocida. Puede que ni siquiera tenga una hermana. Dejé escapar un suspiro lento, así que todo fue una mentira en gran medida. No dije nada, simplemente removí el café lentamente, aunque no tenía intención de beberlo. Arturo se inclinó hacia adelante. «Sabes, llevo haciendo este tipo de trabajo mucho tiempo. Normalmente hay al menos alguna zona gris, pero este tipo interpretó el papel a la perfección. Dijo todas las cosas correctas a todas las personas equivocadas». Hizo una pausa y luego añadió, «Tal como hizo ella, esa parte no me dolió, ya no». «Gracias por contármelo», dije. Arturo se levantó y cogió su abrigo. «Ahora eres libre, Diego. No lo desperdicies». Me dejó con eso. Me quedé en la cafetería otros 10 minutos. No miré el móvil, no miré fotos. Simplemente me quedé allí escuchando el murmullo bajo de las conversaciones de los desconocidos y el siseo de la máquina de café expreso detrás de la barra. La taza frente a mí todavía estaba llena, pero algo dentro de mí se sentía vacío en el buen sentido, como un espacio finalmente limpio de humo. No más mentiras, no más explicaciones, no más fingir, solo quietud y, extrañamente, paz. 6 meses. Ese es el tiempo que tardó mi casa en volver a sentirse mía, en que el aire dentro se asentara, en que el sonido del silencio dejara de sentirse como un castigo y empezara a sentirse como paz. Es curioso cómo la sanación no aparece como un gran momento dramático, se cuela en silencio, como despertarte una mañana y darte cuenta de que el dolor en tu pecho ha desaparecido. Y esa mañana me di cuenta de que así era. Conocí a Inés en un club de lectura local. Sí, lo sé. No suena como algo que esperarías de un tipo que pasó el último año reconstruyéndose después de una traición. Pero un amigo me arrastró allí una noche. Me dijo que necesitaba salir y estar rodeado de gente hablando de cosas que no fueran traiciones y pladur. Inés era de voz suave, reflexiva, el tipo de mujer que se tomaba su tiempo con las palabras. Su copia del libro de esa primera noche tenía 100 notas adhesivas
asomando por los bordes. Recuerdo haber pensado, esa es alguien que presta atención a lo que a los demás se les escapa. No preguntó sobre mi pasado, no intentó arreglarme, simplemente escuchó. Y en algún punto, entre los cafés, después de las reuniones y los paseos alrededor del lago, comencé a sentirme como yo mismo de nuevo, solo que mejor, esta vez. Ahora era mediados de diciembre y caminábamos de la mano por los senderos nevados de la Sierra de Guadarrama. El mundo a nuestro alrededor estaba cubierto de blanco, las ramas forradas de polvo, nuestras botas crujiendo suavemente a cada paso. Inés tiró suavemente de mi brazo. «Estás muy callado. Estoy pensando», le dije, «de la buena manera o pensando demasiado de forma peligrosa». Me reí por lo bajo. Del primer tipo para variar. Ella me apretó la mano. «Eso es progreso». Nos detuvimos en un banco con vistas al estanque congelado. Saqué mi móvil, algo que ya no hacía a menudo, y abrí la cámara. Se inclinó hacia mí mientras grababa un vídeo corto. Solo nosotros dos abrigados, con las mejillas sonrosadas por el frío, riéndonos de algo sin importancia. Lo publiqué con un título simple. La paz me encontró. Sin etiquetas, sin historia de fondo, solo eso. Inés apoyó su cabeza en mi hombro. ¿Alguna vez te preguntas si tenías que pasar por todo eso para terminar aquí? Lo pensé por un momento. A veces, pero no me arrepiento de dónde he aterrizado, asintió suavemente. Yo tampoco. No había ruido, ni drama, ni mentiras que desenredar, ni juegos a los que jugar, solo la nieve cayendo suavemente a nuestro alrededor, y dos personas avanzando sin sombras detrás de ellos. Esa fue la última lección. No todo termina en un incendio. A veces la ruptura más limpia conduce a la paz más clara. Ese fue el final de mi historia, pero todavía me pregunto si Alba realmente se arrepintió cuando regresó, se puso de rodillas y me rogó que la perdonara. ¿Estaba haciendo lo correcto al regresar o era solo otra mentira para protegerse a sí misma? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Y si esta historia te hizo sentir algo, suscríbete, deja un me gusta y quédate. Hay más por venir.